Comenzamos con la información, vamos rápidamente al sector de Kharkov donde se están produciendo intensos bombardeos. Como ya es sabido, las Fuerzas Armadas rusas están lanzando duros bombardeos en la ciudad de Kharkov, precisamente con la intención de destruir depósitos de suministros, así como también se está intentando destruir las vías férreas. Como ya sabemos, los principales medios logísticos pues son los trenes, las vías férreas, las carreteras y en el caso del mar, pues los puertos, ¿no? Que a un nivel pues más o menos más continental son los puertos, pero dentro del territorio es pues las carreteras junto con las vías férreas. Las vías férreas tienen una capacidad de transportar muchísimo material y precisamente es Rusia quien está comenzando a bombardear pues las vías férreas en la localidad de Kharkov. Esto con la intención de que los suministros de municiones y armas no lleguen con prontitud al frente. Y también, como les digo, se ha registrado bombardeos dentro del casco urbano de Kharkov, precisamente a depósitos de suministros. Ahora también hay que notar una cosa. Las fuerzas ucranianas han tenido un avance inesperado en el sector de Vovchansk. Las fuerzas ucranianas por fin han logrado cruzar, después de muchos esfuerzos, al otro lado, a la orilla norte del río Vovcha. Vean, aquí está el río Vovcha y vean todo este sector que anteriormente estaba controlado por los rusos. Las fuerzas ucranianas han logrado pues hacer esto, ¿no? Han logrado penetrar en este sector. Así que este es el contraataque de las fuerzas ucranianas. Hay que reconocer esto, que las fuerzas ucranianas han logrado juntar, a pesar de los bombardeos y todo, el suficiente número de fuerzas para lograr esta suerte de contragolpe al avance que estaban haciendo los rusos, ya incluso, según algunas fuentes, incluso logrando cruzar en algunos puntos ya a la orilla sur de río Vovcha. Y ahora pues vemos cómo Ucrania logra esta penetración y recupera, aunque sea una parte, ya en la orilla norte del río Vovcha. Entonces se podría decir este revés momentáneo para los rusos en la localidad de Vovchansk, con este contraataque ucraniano que se ha producido en este sector específicamente. Ahora hay un detalle, ya hemos visto esta situación en varias ocasiones en muchos otros poblados. Nuevamente este canal les habla de las tendencias. ¿Qué son las tendencias? Pues lo que viene ocurriendo de manera pues, recurrente, ¿no? en el campo de batalla. Recuerden ustedes que solía pasar, por ejemplo, en sectores como Robotine, en sectores como Novomijailivka, en sectores incluso como Avdiivka en algunos momentos, también en sectores, por ejemplo, como Netailove, y más recientemente en sectores como Klishivka y entre muchos otros poblados que, vamos, esto ha sido completamente recurrente. Y les expliqué el día de ayer cómo suele funcionar esta tendencia. En las operaciones tácticas rusas suele darse el caso que, muy similar a tenemos una localidad, un poblado, una ciudad, en este caso Vovchansk, donde las fuerzas rusas lanzan un ataque. Rusia logra entrar ya casi tomando la mitad del poblado o de la ciudad. En este caso han llegado hasta la orilla norte, han tomado toda la orilla norte del río Vovcha, prácticamente a metros del centro de Vovchansk. Y en este momento Ucrania pues logra lanzar un contragolpe y logra recuperar parte. Bueno, esto ha ocurrido nuevamente en localidades como Krasnogorivka, por ejemplo, donde los rusos logran hacer un avance. ¿No? A continuación, cuando el poblado está a punto de caer, los ucranianos logran juntar refuerzos, traen refuerzos y lanzan un contragolpe. Pero suele pasar que esa iniciativa ucraniana en su contragolpe para expulsar a los rusos, que inicialmente tiene algo de éxito, pues suele desgastarse, no suele mantenerse en el tiempo. Y a continuación las fuerzas rusas, que mantienen la presión constante, logran hacer que producto del desgaste, las fuerzas ucranianas tengan que retirarse y replegarse. A continuación, las fuerzas rusas logran recuperar el espacio del cual habían sido desalojados por el contraataque ucraniano, y días después o semanas después, Rusia termina ocupando
todo el poblado o toda la ciudad. Esto ya, como digo, es una tendencia, lo hemos visto en diversos sectores como por ejemplo Robotine, recuerdan ustedes, Rusia estaba a punto de tomar todo Robotine en su momento, vino un contraataque ucraniano que los expulsó prácticamente a las afueras del poblado. Luego este contraataque ucraniano se desgastó, no pudo mantener el impulso y debido a la presión constante que suelen ejercer las fuerzas rusas por su mayor número de suministros, pues los defensores ucranianos tuvieron que replegarse de ese contraataque y Rusia recuperó el terreno del cual había sido expulsado. Varias semanas después, Rusia terminó acabando con la ocupación completa del poblado de Robotine, como ahora ya sabemos. Algo similar pasó en la localidad de Novomikhailivka, donde también los rusos comenzaban a tomar Novomikhailivka por el flanco sur. Novomikhailivka es una localidad alargada en forma de rectángulo. Los rusos comenzaban a ocupar Novomikhailivka, entrando ya a la ciudad por la parte sur. Vino un contraataque ucraniano desde Kostiantynivka, logrando expulsar a los atacantes rusos a las afueras de Novomikhailivka. Días después, este avance ucraniano, este impulso ucraniano no pudo sostenerse porque Rusia comenzó a presionar desde la parte este. Los ucranianos tuvieron que lentamente replegarse al interior de la ciudad y finalmente salieron de Novomikhailivka con intensos bombardeos por parte de la artillería rusa, y Rusia ahora finalmente, después de unas semanas después, terminó ocupando por completo Novomikhailivka y ahora están prácticamente ya tomando Parasnovkivka. Y esto se ha repetido también en localidades como Netailove, en localidades como Krasnogorivka, que todavía no termina de caer, pero prácticamente tanto la parte este como la parte sur y centro ya están en manos rusas. El mismo esquema, Rusia pretendía entrar a Krasnogorivka por la parte sur, estaban avanzando unas 4 o 5 calles, vino un contraataque ucraniano, los expulsó. Ese contraataque no puede mantenerse por el desgaste, los ucranianos tienen que retroceder de ese contraataque, las fuerzas rusas recuperan esas posiciones de las cuales habían sido expulsadas, y semanas después Rusia lanza nuevamente una presión intensa por el flanco este, también desde el sur, y terminan ocupando tanto de la parte sur, centro y este de Krasnogorivka, donde prácticamente están ya casi perdidos los ucranianos. Y señores, lo mismo ha pasado en muchas localidades, por eso les hablaba el día de ayer de las tendencias tácticas que se está produciendo en los combates por los poblados y ciudades en el frente ucraniano. Ahora vemos la misma situación. Vemos que Rusia toma la parte norte de Vovchansk, toda la orilla norte del río Vovcha. Vemos ahora que los ucranianos han logrado juntar suficientes fuerzas como para cruzar de la orilla sur a la orilla norte del río Vovcha, liberando todo este sector. Pero ahora tendremos que ver si la tendencia se cumple una vez más. Si los ucranianos pueden mantener esta posición o incluso ampliarla, o por el contrario, lo que suele pasar, como digo, la tendencia, que este impulso ucraniano no pueda mantenerse debido al desgaste, tengan que replegarse nuevamente de la orilla norte a la orilla sur, y Rusia obviamente recupere las posiciones en este sector, en la orilla norte, y días o semanas después veamos que Rusia termina de completar la ocupación de Vovchansk. Ahora, esto no lo digo por ser prorruso o pro-ucraniano. Como ustedes saben, en el canal siempre les hablo de las tendencias, y estas tendencias se ven una y otra vez repetidas a lo largo de todos los meses que hemos estado viendo los avances y retrocesos, tanto por parte del ejército ruso como por parte del ejército ucraniano, en las luchas por los poblados y las ciudades. Por eso el canal les habla de tendencias, porque se suele repetir esta situación varias veces. Otra vez, Rusia hace un avance, vienen los ucranianos, los repelen de la posición, ucraniano puede mantener esa posición, los rusos recuperan la posición, y días o semanas después Rusia termina ampliando la conquista de todo el poblado o la ciudad. Veremos si esto que ha ocurrido en Vovchansk, este contragolpe ucraniano, pues se puede sostener o ampliar, o de lo contrario se va a cumplir la tendencia, que dentro de unos días o semanas
Ucrania tenga que dejar estas posiciones, replegarse a la orilla sur y dentro de unos días o semanas Rusia termine de completar la toma de Vovchansk. ¿Por qué digo esto? No por ser prorruso o pro-ucraniano, sino otra vez porque es lo que ha estado pasando una y otra vez en el plano táctico entre las fuerzas de Rusia y Ucrania. Las tendencias. Así que, señores, veremos cómo se desarrolla esta situación. Vamos a la parte de Lipsy, donde siguen los combates, siguen los bombardeos de artillería por parte de las fuerzas rusas, pero no hay mayores avances. Los defensores ucranianos todavía logran mantener una defensa estable en este sector. Vamos a ver por cuánto tiempo, si Ucrania logra mantener esta posición de manera consistente en el tiempo, o por el contrario, pues son presas del desgaste, como ya ha venido ocurriendo en otros puntos del frente, y Rusia termina pues tomando Lipsy, ¿no? Nuevamente, ¿por qué digo esto? Porque es la tendencia, es lo que está pasando una y otra vez cada vez que se disputan ambos ejércitos los poblados o las ciudades. Por el momento, Ucrania viene haciendo una defensa, como digo, eficiente en este sector, y Rusia no cesa su presión en el frente, todo por conquistar la localidad de Lipsy. Nuevamente veremos qué pasa en el transcurso de los días y las semanas. Ahora, señores, vámonos acá al sector de Robotine, donde, como les dije, les di el ejemplo anteriormente de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, idas y vueltas, tanto por parte del ejército ucraniano como por parte del ejército ruso, que al final, después de semanas o incluso meses, en el caso de Robotine, vean cómo ha terminado esto. Y esto era predecible si tomábamos en cuenta el tema de la guerra de desgaste y en qué consiste. Solo era cuestión de tiempo, pasaron los meses y se terminó cumpliendo lo que uno podía deducir que iba a pasar. Nuevamente por eso, ese tema de la guerra de desgaste es una cosa netamente aritmética y por lo tanto es predecible. Ahora siguen los combates acá, siguen los intentos del ejército ruso por terminar de tomar todos estos campos abiertos. Ya saben que está comenzando a haber bombardeos en Malatozhmacha, Novodanilivka, bombardeos en estos cruces de carretera que son muy importantes. La intención en este sector a largo plazo o a mediano plazo es clara: tomar estos puntos tácticos de Malatozhmacha y Novodanilivka con el objetivo de alcanzar este objetivo operacional que es Orihip, que recuerden que fue el hub logístico para la contraofensiva ucraniana en el año pasado. Así que este sector tiene su importancia. Obviamente la importancia de Robotine pues es más política, más simbólica, pero ya Orihip ya es diferente, ¿no? Esto sí va a tener implicaciones graves para el ejército ucraniano. Pasemos a otro sector, vamos al sector de Staromayorsk y Umansk, donde en Umansk siguen los combates, no hay mayores avances territoriales, pero sí en Staromayorsk, donde los rusos están a punto de tomar ya el centro de Staromayorsk, sino es que prácticamente, como podemos ver en el mapa, ya lo han tomado. Nuevamente, ¿esto era predecible? Sí. ¿Por qué? Porque Rusia lanza masa y masa para desgastar a las ya mermadas tropas ucranianas, hacer que su consumo de munición y el agotamiento de sus defensores hagan colapsar la defensa, y Rusia pues con su mayor disponibilidad de tropa y de sobre todo suministros bélicos pueda avanzar. Pero nuevamente, como ya saben, en la guerra de desgaste lo más importante no es tomar poblados o territorio, campo abierto. Lo más importante es desgastar al enemigo. En una guerra de desgaste ese es el objetivo principal: desgastar al enemigo hasta su colapso completo, es decir, un colapso estratégico de las fuerzas enemigas. Aquí tenemos que en Staromayorsk, señores, ya están prácticamente tomando el centro de Staromayorsk, y como les digo, esto era hasta cierto punto predecible, porque otra vez debemos recordar qué significa estar en medio de una guerra de desgaste. No es una cuestión de tengo 1 o 2 meses, llega el invierno, llega la primavera, la época de lluvias y hasta ahí nomás es mi límite de tiempo para operar. No se trata de tomar como en el formato 30 kilómetros al día en una guerra de movimientos, nada de eso. El frente puede estar congelado tipo Primera Guerra Mundial, donde otra vez lo principal es desgastar al ejército enemigo, tanto en su mano de obra como en su material bélico.
Así que, nuevamente, a ver, si seguimos cuál ha sido la constante de las luchas por los poblados y ciudades en el frente ucraniano, Staromayorsk, podríamos decir que tarde o temprano está completamente perdida, va a terminar cayendo en manos rusas. Vamos hasta el sector de acá, Bugledar, donde se sabe que más o menos en este sector está comenzando, más bien dicho, en este sector está comenzando a ejercer presión las fuerzas rusas, comienzan a ejercer una presión en este sector, más o menos pues nuevamente intentando lo que habían intentado durante el año pasado o durante mucho tiempo en la guerra, ¿no? Tomar frontalmente Bugledar. Probablemente sea para fijar fuerzas porque a futuro se cree que Rusia va a intentar usar la carretera O0532 para golpear a Bugledar más o menos por la retaguardia prácticamente. Esto todo dentro del marco de esta clásica maniobra rusa que es maniobrar, rodear y destruir. Como ya saben, la O0532, vamos a esperar que el mapa ahí está, la O0532 pues es una carretera que viene desde la parte norte en el sector de Kostiantynivka. Y nuevamente ya sabemos que Novomijailivka tenía como intención tomar Kostiantynivka. Parasnokivka está en medio. Ven que las fuerzas rusas ya han tomado el centro de Parasnokivka. Vamos, fuentes prorrusas ya decían esto desde hace bastante tiempo. Y como también les digo en el canal, muchos mapas, muchas afirmaciones de fuentes prorrusas, pasando unos días o semanas se terminan confirmando por fuentes neutrales, como por ejemplo es este mapa. También se sabía que existía bastante presión, a ver un momento, más o menos por este sector, con dirección hacia Kostiantynivka, intentando avanzar por los campos abiertos. Vean aquí, hay algunos amagos de avance, pero nada concreto. Sin embargo, vemos que ya Parasnokivka ya terminó cayendo en manos rusas. ¿Cuál sería lo lógico? Que comiencen ya a avanzar hacia Kostiantynivka y de esa manera, pues a futuro, poder avanzar por la O0532 con dirección sur para intentar caer a Bugledar por la espalda. Veremos cómo se desarrolla en los siguientes semanas o tal vez meses este sector. Vamos un poco más hacia el sector de Georgivka, donde, como les digo, este asunto de la tendencia táctica al momento de luchar por un poblado, que se viene repitiendo, precisamente algo así sucedió en Georgivka, que las fuerzas rusas estaban más o menos acá. Resultó que los ucranianos lanzaron un contraataque, haciendo que los rusos tuvieran que retroceder. Este contraataque ucraniano no pudo sostenerse en el tiempo y tuvieron que también ellos retroceder. Los rusos recuperaron el territorio, la zona que de la cual habían sido expulsados anteriormente, y días después terminaron pues ocupando ya todo Georgivka. Este escenario se repite una y otra vez en el plano táctico. Por eso les dije que, por eso hice mención de esta tendencia táctica en el tema de Vovchansk, que una vez más vemos viendo algo muy similar. Veremos nuevamente si en el caso de Vovchansk se cumple esa tendencia táctica, sí o no. El tiempo lo dirá, tendremos que esperar probablemente algunos días para ver eso. En el caso de Georgivka ya sabemos, la intención es Kurajovo. ¿Por qué? Porque aquí es un nudo ferroviario, es un lugar logístico, porque hay un tren que pasa precisamente por este puente, y acá se acumula la logística que está siendo distribuida pues más o menos para este sector, ¿no? Krasnogorivka, en su momento Georgivka, y ahora las fuerzas rusas están apuntando hacia el sector de Maximilianivka. Es el objetivo obvio porque está entre la posición de Georgivka y Kurajovo. Maximilianivka entonces es hacia donde se están dirigiendo las fuerzas rusas. En su intento, vean acá, esta parte, los campos abiertos, nos indica claramente que ese es el lugar hacia donde se dirigen. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto en los siguientes días y semanas.
Vamos al sector de Krasnogorivka, otro lugar también donde vimos esta tendencia táctica de idas y venidas, de avances y retrocesos por parte de ambos bandos, donde finalmente, como ustedes pues ya han podido darse cuenta, al final Rusia termina ocupando el poblado o la ciudad, por más intentos y esfuerzos de los defensores ucranianos que hagan. Aquí no hay mayores novedades, señores, todo sigue más o menos estancado. Sin embargo, el único lugar donde hay algún, digamos, avance que se puede mencionar es en esta parte, hacia el oeste de Kostiantynivka, de Krasnogorivka. Desde acá, desde esta zona industrial que los rusos lograron capturar, vean cómo se comienza a avanzar con dirección hacia los campos abiertos, pero en dirección oeste. No se intenta avanzar en dirección norte, sino en dirección oeste por los campos abiertos. ¿Cuál será el motivo? Probablemente intentar hacer una suerte de giro para caerle por el oeste a la parte norte de Krasnogorivka, o tal vez simplemente intentar avanzar hacia los campos abiertos, aunque yo más me inclino por que van a intentar girar por los campos abiertos y caerle por el flanco oeste al norte de Krasnogorivka y de una vez rodear a los defensores ucranianos en estas posiciones. Pero eso lo dirá el tiempo, señores. Veremos cómo se resuelven las cosas en este sector de Krasnogorivka. Vámonos ahora un poco más hacia el norte, la carretera E50, carretera que reviste bastante importancia, donde en el sector de Netailove siguen los combates con la intención de ampliar el avance ruso por esta carretera. Vean ustedes este sector. Vean cómo Rusia intenta avanzar acá por la carretera E50, pero también intenta avanzar por las líneas de bosque, ampliando la cobertura al flanco sur de la carretera E50. Ya saben la importancia de las carreteras asfaltadas, la importancia logística en una guerra de desgaste. La logística es fundamental la logística para precisamente llevar la mayor cantidad de material posible y hacer que el rival se desgaste primero. Entonces es por esto que nuevamente vemos desde un tiempo a esta parte que Rusia suele hacer sus mayores esfuerzos en paralelo a las líneas logísticas. En este caso, después de la toma de Netailove, se comienza inmediatamente a avanzar para alcanzar el siguiente poblado, en paralelo a la carretera 50, otra vez, vean a la flecha, la dirección de la zona en disputa, y también el intento de cubrir el flanco sur de esta carretera, ampliando el dominio ruso a través de los campos abiertos. Así que, señores, así están las cosas en el sector de Netailove. Vámonos más al norte, donde Umansk, pues como ya saben, ha terminado cayendo y las fuerzas rusas comienzan a avanzar ya con dirección al oeste, en esta ocasión alcanzando el río y intentando cruzar al otro lado. Pero vamos a algo más relevante, que es el sector de Novoalexandrivka, que está en el flanco norte de la línea férrea. Vean esta línea férrea, como ya saben, la línea férrea es otra importante vía logística. Y como les mencioné el día de ayer, Novoalexandrivka ya está viendo combates dentro de sus calles. Por fin, después de varios días de que las fuerzas rusas se mantenían acá en las afueras, ya han penetrado al interior. Es cierto que son unos metros nada más, pero otra vez, si recordamos las experiencias de anteriores combates por poblados, así comienza todo y poco a poco es que Rusia va avanzando. Obviamente en el transcurso de días o semanas. Pero lo que se puede destacar es que Novoalexandrivka, en el flanco norte de la línea férrea que se dirige desde Ocheretini hasta Pokrovsk, importante nudo logístico, ya ha comenzado, ¿no? Ya ha comenzado el asalto hacia Novoalexandrivka. Vean la ubicación, un momento a ver, de Novoalexandrivka. Aquí tenemos Pokrovsk, Ocheretine, esta es la vía logística, y el flanco norte de esta vía férrea pues está cubierta por Novoalexandrivka. A ver, vamos a mejor marcar. Aquí tenemos Ocheretine. Ya saben que la caída de Ocheretine fue bastante
significativa no solo para Ucrania, sino también para la OTAN. Hubieron muchísimos titulares en los principales medios occidentales respecto a la caída de Ocheretine, porque hasta antes de la caída de Ocheretine existía la narrativa en Occidente de que Ucrania pues iba ganando la guerra, que habían logrado neutralizar a los rusos y cosas así. Sin embargo, como pueden ver, esta línea verde es el curso de la línea férrea entre Ocheretine y Pokrovsk, y lo que está al flanco es pues Novolesantrivka. Entonces es importante que las fuerzas rusas terminen asegurando el flanco norte de esta línea férrea, que es precisamente Novolesantrivka. Además de tener obviamente la opción de poder avanzar por la carretera E50 hacia Pokrovsk. Y la toma de Novolesantrivka además aperturaría esta carretera que ven aquí, también como una tercera vía para que las fuerzas rusas puedan avanzar. Entonces, obviamente, también acá vemos algo que se ha repetido bastante en los combates por Avdiivka. Vamos a marcar aquí esta Avdiivka. En los combates por Avdiivka y también por Berdichi, por muchas localidades en estos sectores, que Rusia no solo busca una vía de comunicación por donde avanzar y a la vez por donde llevar su logística, y de esta manera que esa logística apoye el avance que están realizando, sino que también suelen buscar por lo menos otras dos vías, en este caso una vía norte, una vía centro y una vía sur. Una vía norte sería una carretera que está más o menos aquí, una vía centro que sería la línea férrea y una vía sur que sería la carretera asfaltada de 50. Esta situación también recuerden que se ha logrado, ha ocurrido algo similar en los combates por Avdiivka, en los combates por Berdichi, en los combates aquí en el sector Portonenque, en todos estos poblados al oeste de Avdiivka. Entonces siempre se ha producido más o menos este escenario, ¿no? Que no solo buscan tener una vía por donde llegar al objetivo, sino también por lo menos otras dos. Algo similar también estamos viendo en el tema de Chasiv Yar, un sector norte por Bodanivka, otro sector sur por la carretera O0506 que llega directamente al distrito de los edificios, y otro sector sur, la carretera que pasa por Ivaniske, la T0504. Otro patrón que se suele repetir en el plano táctico por parte de las fuerzas rusas. Así que, señores, veremos qué ocurre en los siguientes días en este sector del frente. Ahora sí, vámonos un poco más hacia el norte, al sur de el sector de Bakhmut Chasiv Yar, concretamente la localidad de Andrivka, porque ya se ha confirmado oficialmente que el poblado de Andrivka ha caído. Como pueden ver acá, Andrivka ha caído oficialmente. Es una localidad no muy grande, pequeña realmente. Sin embargo, ya nuevamente la confirmación oficial de que Andrivka ha caído, y como pueden ver acá, el avance de las fuerzas rusas en paralelo a este camino con dirección oeste por los campos abiertos. Entonces otra vez Andrivka ya cayó, algo que otra vez se podía suponer que en algún momento iba a pasar. Nuevamente no por ser o prorruso o pro-ucraniano, sino que es la lógica que estamos viendo en esta guerra de desgaste, lógica que es bastante aritmética y que, bueno, realizando un análisis imparcial, pues podemos concluir que ciertas cosas van a terminar pasando, ¿no? Y a eso le suelo llamar las tendencias, cosas que se repiten una y otra vez, que es lo que tiende a pasar de manera táctica e incluso de manera estratégica en este enfrentamiento entre la OTAN y Rusia en el teatro ucraniano. Entonces otra vez Andrivka ya cayó oficialmente y se comienzan a proyectar las fuerzas rusas por los campos abiertos con dirección oeste. Vamos ahora sí más al norte, en el sector de Chasiv Yar, donde siguen los avances y las luchas por parte de las fuerzas rusas y ucranianas por mantener las posiciones en el distrito de los edificios. Nuevamente, este sector es importante porque es una suerte de escudo frente que Chasiv Yar tiene frente al avance ruso. Precisamente por la carretera O0506, que es la línea central, vamos a marcar
Digamos que el eje de avance centro de los rusos está aquí, carretera 0506, el eje de avance norte es de Bodanivka a Kalinina, y el eje de avance sur desde Ivaniske por la carretera T0504. En el sector centro, la principal defensa de Chasiv Yar, pues precisamente es esto, la zona de los edificios, el distrito de los edificios. Y es ahí donde se está concentrando los avances más duros, ¿no? Con constantes bombardeos, con enfrentamientos de infantería calle por calle y todo ese asunto. Ahora, en cuanto a avances territoriales, realmente, pues vean acá, el sector de Bogdanivka comienza a avanzar, bueno, de a pocos, no hay también realmente un avance grande, como es lo común ya casi prácticamente desde el inicio de la guerra, y tampoco también hay algún avance más relevante en el sector sur de Ivaniske, carretera T0504. Lo más relevante son los combates que siguen en el distrito de los edificios, en el sector centro, carretera O0506. Ahora hay que recalcar una cosa. Debemos recordar que en el tema de Chasiv Yar, el general ucraniano Sirski dijo que, semanas antes de este informe, que Chasiv Yar va a caer inevitablemente. Que en un momento Chasiv Yar va a caer y lo está dando obviamente por perdido. Básicamente Chasiv Yar es una suerte de localidad que se pone a la defensiva para ganar sobre todo tiempo, ¿no? Para probablemente que Ucrania organice mejor su defensa en torno a Kramatorsk y Sloviansk. Porque si lo pensamos es lo más sensato. A ver, Ucrania tiene serios problemas de generación de mano de obra y serios problemas de suministro de armamento que por cierto se lo suministra la OTAN, Estados Unidos y Europa. Ahora sabemos que Europa está completamente sobrepasada en su capacidad de poder suministrar armamento a sus aliados. Quien está sosteniendo sobre todo el esfuerzo de guerra ucraniana en cuanto al armamento se refiere es Estados Unidos, y a duras penas, eso ya nadie lo puede negar. Y en ese contexto, pues lo más inteligente sería intentar sacrificar Chasiv Yar, vamos, no de manera inmediata, sino usar Chasiv Yar para ganar tiempo, para de esta manera esperar que las fuerzas de la reserva que se está generando con este reclutamiento forzoso, porque ya sabemos que Ucrania ha sacado esta ley para hacer un reclutamiento forzoso, pero además de estos reclutas, pues para formar este segundo ejército defensivo tiene que ser entrenado, y además hay que esperar que lleguen las armas desde Occidente, concretamente desde Estados Unidos. Entonces hasta que los reservistas sean entrenados, llegue el equipamiento, pues y se preparen las trincheras en torno a Kramatorsk y Sloviansk de manera adecuada para una defensa prolongada, pues se requiere algo de tiempo. En ese contexto sí sería bastante oportuno usar a Chasiv Yar como una zona de sacrificio para ganar tiempo. Es decir, cambiar la posición, la localidad de Chasiv Yar por tiempo. A ver, eso por parte de Ucrania. Habrá que ver cómo las fuerzas rusas responden a esta maniobra de los ucranianos. Probablemente con el incremento del uso masivo de bombas FAB-500, FAB-3000, FAB-1500, que ya se están usando de manera bastante contundente en el sector de Chasiv Yar, y probablemente si se logran construir defensas bastante competentes en torno a Kramatorsk y Sloviansk, pues veremos una actividad también bastante intensa de bombas FAB 500 y 1500, ¿no? Así como las famosas FAB 3000. Es lo más probable que Rusia en el futuro intente destruir fortificaciones muy bien hechas con bombardeos de bombas FAB. Algo que ya hemos visto que ha ocurrido en las fortificaciones en el sector de Avdiivka. Recordemos que Avdiivka pues tenía fortificaciones desde el 2014, o sea, más de 8 años. Y cómo se destruyó, cómo se demolió todo eso, pues a punta de artillería y al menos 80 bombas FAB por día. 80 bombas FAB por día. Entonces, ese ritmo, si se realizó en ese entonces, podría pues duplicarse a más de 100, ¿no? Cuando llegue el momento de combatir por Kramatorsk y Sloviansk. Recordemos que la generación de fuerzas en el lado ruso no va menos, no se mantiene, sino es que va más. Es decir, no decrece, no es que se mantenga, sino es que se incrementa. Cada día se incrementa más, y eso es bastante obvio. Como estaba la generación de fuerzas
de los rusos, por ejemplo, hace un año. ¿Cuál fue el último informe? Que eran capaces de producir 3 millones de munición de artillería por año. Y es obvio, otra vez, si vemos la tendencia, que Rusia va de menos a más. Por lo tanto, su generación de fuerzas no se reduce, sino que va de menos a más, se incrementa. Lo opuesto en el bando ucraniano y el bando OTAN, que están teniendo planes realmente algo apresurados para llegar a los 2,5 millones de municiones de artillería o 2 millones de municiones de artillería para finales del año 2025. Para finales del año 2025 llegar a 2 millones de municiones de artillería. Y Rusia hace unos meses se supo la noticia de que estaba en los 3 millones de municiones de artillería. ¿A cuánto llegará su producción para finales del año 2025? Lo más probable es que mucho más que la producción occidental, que es Estados Unidos y Europa, la OTAN en su conjunto. Y también sabemos que ya el material bélico en Europa que se podía dar, pues ya se agotó, solo les quedan sus reservas estratégicas, que es obvio que no las van a entregar así tan fácil si antes no tienen la cooperación de los Estados Unidos, que también está bastante exigido en cuanto a ayuda a sus aliados, porque tiene el tema de Israel, tiene el potencial tema de Taiwán. Entonces Rusia, por lo menos a nivel mundial, está enfocado en 3 puntos. Está teniendo demanda de material bélico en 3 sectores, ¿no? Reforzar Taiwán, apoyar a Israel y el tema acá ucraniano, que parece ser un barril sin fondo de consumo de munición, de consumo de armamento, ¿no? Cosa que no afecta a Rusia porque, como les dije ya, y esto no es ser prorruso o pro-ucraniano, estos son los hechos que los mismos medios occidentales lo reportan. Rusia cada día incrementa su capacidad industrial de producción de armamento, es decir, su generación de fuerzas va de menos a más conforme pasa el tiempo. Caso distinto en el tema de Ucrania, que en el tema de la misma Ucrania, pues lo único que puede aportar es generación de mano de obra y tiene bastantes dificultades con eso. Entonces veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en los siguientes meses. Señores, dejen su likes, suscríbanse y nos encontramos dentro de unas horas con otra transmisión.